Por lo pronto vamos a hablar de otro tema que está calientito en la opinión pública en este momento, que es lo relacionado con las decisiones tomadas anoche por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y para ello tengo el gusto de platicar con mi compañero, colega periodista Ernesto Núñez Albarrán, periodista, explicador político. Ernesto, buenas tardes. Hola, querido Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. ¿Te aventaste la sesión del Tribunal Electoral hasta las 0:15, algo así, de la mañana? Así es, fui de los que tuvo la paciencia y el estoicismo de aguantar. Fueron como 6 horas, Julio, Sí. de escuchar términos jurídicos a veces bien difíciles de comprender, ¿no? Incluso de darle seguimiento, ¿no? Sí, ¿qué opinión tienes en lo general de lo sucedido ayer? Desde luego lo más polémico y lo más llamativo en términos mediáticos ha sido el rechazo al proyecto de partido México Libre, pero también están otros 3 casos que desde mi punto de vista pues resultan muy criticables y desde mi punto de vista hasta decepcionantes, que es el caso de la aprobación de los registros al partido de la señora Elvester Gordillo, al partido del señor Pedro Aces, sindicalista ahora cercano a la 4T, y la convalidación o la ratificación del partido confesional de Encuentro Solidario. Pero por favor, tu opinión, Ernesto. Uh-huh. Pues mira, un poco ayer en tono de broma con algunos amigos, ¿no? Periodistas en chat, decíamos que había una buena y una mala, ¿no? Uh-huh. La buena es que pues finalmente se confirma la decisión que había tomado el INE de negar el registro a México Libre. Y digo la buena, no, más allá de la simpatía o no que pueda tener la gente con este personaje o con estos personajes, el tema es que yo creo que es una buena noticia que el tribunal haya avalado un criterio del INE que es: si tengo dudas sobre quién financió tu proyecto político, mejor ante la duda prefiero negar el registro. Y yo creo que eso fortalece, Julio, uh-huh, el sistema de fiscalización que ha costado mucho trabajo construir en México. Uh-huh. Digamos, insisto, más allá de las filias y las fobias, en lo personal yo te podría decir que además me dio gusto, pues, ¿no? Pero uh-huh, eso ya es un tema aparte. Sí. Pero creo que está bien que el tribunal haya fortalecido esa decisión del INE. Uh-huh. La mala es que con criterios parecidos o contradictorios, ante casos parecidos y contradiciéndose un poco, el tribunal decide revertir 2 decisiones que había tomado el INE. El INE le había negado el registro a las redes sociales progresistas y le había negado el registro a Fuerza Social por México por temas de fiscalización y por temas de afiliaciones corporativas. Y el que el tribunal haya revertido esas decisiones, pues sí es, la verdad, una mala noticia, porque quiere decir que el tribunal fue más laxo que el INE en revisar o en juzgar si era conveniente, factible o adecuado que estos partidos o que estos intentos de partido recurrieran a la afiliación corporativa para lograr el número de asambleas y el número de afiliados que les exige la ley para convertirse en partido político. Eso es por lo que yo creo que es una mala noticia, porque ahí el tribunal, digamos que fue mucho más flexible, mucho más laxo, y dejó pasar cosas que el INE no había dejado pasar en su momento, como el hecho de que estas organizaciones, que como bien sabes tienen su fuerza y su fuerza y su músculo político, está en las organizaciones gremiales de las que derivan, ¿no? En el caso de Fuerza Social por México, pues esta cosa que se llama la CATEM, uh-huh, que ellos mismos se han autodenominado la nueva CTM o la CTM de la 4T, uh-huh, que son sindicatos de empresas de seguridad, sindicatos de empresas de servicios, que Pedro Aces ha ido aglutinando a lo largo de los años en esta central obrera que ahora se pretende llamar a sí misma la nueva CTM, con todo lo que eso implica, ¿no? Uh-huh. Y por el lado del partido del Bester, pues bueno, los nexos que sigue teniendo con el magisterio, con lo que se quedó ese grupo del CENTE, y que también recurrió a él para lograr las asambleas. Entonces, estamos ante esas decisiones. Y en el caso del PES, pues en el Consejo General del INE ya había habido un debate fuerte sobre si en un estado laico podíamos permitir que ministros de culto
Ahí en el INE, acuérdate que hubo un debate donde Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba se pronunciaron a favor del Estado laico y ellos estuvieron en contra de dar ese registro porque se tenía detectado que al menos 15 iglesias evangélicas tenían los nombres de las iglesias, incluso habían participado en la conformación de las asambleas, en el reclutamiento de militantes, y ellos habían negado el registro. Sin embargo, la votación en el caso del Consejo General del INE fue de 5 votos en contra de darle el registro y 6 a favor de darle el registro. Murayama, Córdoba y otros consejeros quedaron en minoría y se otorgó el registro desde el INE, y lo único que hizo el tribunal fue ratificarlo. Había denuncias de actores políticos que proponían que el tribunal revisara y que negara ese registro y que sí había dado el INE, pero al final no prosperó. De manera, Julio, que lo que tenemos hoy son ya 10 partidos políticos, que serán los 10 partidos que estarán en la boleta el 6 de junio de 2021. 3 nuevos partidos que no pueden aliarse con los partidos ya existentes, que son Fuerza Social por México, los progresistas y el Partido Encuentro, que en realidad no son nuevas opciones políticas, Julio, ¿no? Sino más bien nuevas conformaciones. Claro, Ernesto, y además de antiguo político. Sí, Ernesto, algo se está ahí con la conexión de internet, nos está haciendo un poco de ruidito, es decir, no se pasma un poquito el sonido. ¿Me escuchas bien, Ernesto? Ernesto Núñez Albarrán, periodista y explicador político. Sí, perdón, Ernesto. Ahí vamos, pero se pasma un poquito, se congela. Sí. Voy a cancelar mi video para que tengamos buen audio, Julio. Órale, sí, por favor, Ernesto, muy amable. Gracias. Bueno, y Ernesto, pues es que, ¿qué decir de que nuevamente tenga su partido la señora Elba Ester Gordillo después de todo lo que se ha vivido, después de que tuvo el partido Nueva Alianza y ahora regresa con nueva organización? Sí, Ernesto. Así es. Sí, y pues ese es un caso que llama mucho la atención, ¿no, Julio? Porque efectivamente en 2005, Elba Ester Gordillo, cuando se va del PRI, incluso aún antes de irse del PRI, constituye el partido Nueva Alianza en aquellas elecciones intermedias y finalmente ahí se queda, ¿no? Perdón, en 2003 se constituye Nueva Alianza, participa por primera vez en esa elección intermedia. Y en 2006 registró candidato a la presidencia, acuérdate que fue Roberto Campa, Cifrián. Y pues sí, después en 2012 tuvo a Gabriel Cuadri, en 2012 se da su rompimiento con Peña Nieto, ¿no? Porque aunque la maestra se va del PRI, se queda con todos estos gobernadores a los que ayudó a llegar al poder durante el sexenio de Felipe Calderón, en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo. Había estados donde era muy fuerte el partido magisterial y después de 2012 se da este rompimiento y lo que comentábamos, Julio, desde que comenzamos esta conversación en diciembre del año pasado, ¿te acuerdas? Decíamos, qué poder el del magisterio para darte 2 partidos políticos, ¿no? Sí. Porque por un lado estaba acuérdate que el PANAL, lo que se quedó del PANAL con Luis Castro Obregón y esta gente, estuvo a punto de ser partido político también el Grupo Social Promotor de México, que es de los partidos de las organizaciones que finalmente no lo consigue, pero se quedó a nada de conseguirlo, y el Grupo de Redes Sociales Progresistas, que es esta organización que han formado sobre todo Fernando González, que es el yerno de la maestra, y que recordarás que en 2018 apareció como un aliado sorpresivo en los eventos de López Obrador, ¿no? ¿Te acuerdas que era muy llamativo ver en los mítines de Andrés Manuel? Veías de repente una sección medio disidente del CENTE con sus pancartas de RSP, Redes Sociales Progresistas, como ya una organización del magisterio en aras de ser partido político, y pues sí, ahora estará de regreso. No sé si la maestra vaya finalmente a encabezar esto de manera abierta. Es una de las incógnitas que habrán de resolverse en las próximas semanas y meses,
si finalmente ella asumirá públicamente el liderazgo de esta organización o no, pero por lo pronto el registro ya lo tienen y las decisiones de ayer, Julio, pues ya son decisiones definitivas e inapelables, Sí, ¿no? así es. Ernesto Núñez, pareciera un pago político a redes sociales progresistas que se encargaron del cuidado de las urnas, de las casillas en el día electoral, y que sin que hubiera un pacto político firmado o explícito, el propio candidato López Obrador les permitió, como tú lo has dicho, aparecer en actos públicos, y ellos siempre dijeron que habían prestado el servicio de cuidar con toda su fuerza de la estructura magisterial y ciudadana las casillas para cuidar que no hubiese fraude contra López Obrador. Eso parecería, por un lado, un pago de favores políticos, y por otro, Ernesto, pues esto parece que va a incidir también en la política interna del CENTE, porque resulta derrotado el grupo que actualmente está en el poder, encabezado por el coahuilense Alfonso Cepeda, y fortalece y le da nuevo brío a la profesora Elvester, que no solo quiere este partido, ella quiere retomar el control del CENTE. Sí, la verdad es que esta decisión mueve muchas cosas, ¿no, Julio? Y los maestros siempre han sido una fuerza muy atractiva para las operaciones electorales, porque al final son maestros, ¿no? Y es gente que tiene esta cultura de saber anotar, o sea, es gente muy instruida, ¿no? Cuando un partido necesita reclutar representantes en las casillas, por ejemplo, luego tienen el problema de que es gente a la que hay que explicarle el ABC de todo, ¿no? Y acá no, pues los maestros es una fuerza muy educada, muy organizada, muy disciplinada, y tienen eso a favor. Y la maestra Elvester Gordillo supo poner esa fuerza primero al servicio del PRI, ¿no? Durante el salinismo y todos estos años, después al servicio de Calderón en la campaña de 2006, después nuevamente un poco con Peña Nieto, ¿no? Durante su sexenio y en todas las elecciones locales previas al 2012, y después en la elección de 2012 de Peña Nieto, ¿no? Y en 2018 pues se quedaba, que aparentemente no iban a estar en el juego político, te digo, aparecen sorpresivamente en la campaña de López Obrador y ahí están. Y sí será una fuerza muy importante. Y habrá que ver este efecto que dices muy interesante, qué efecto tendrá en la correlación de fuerzas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de donde Elvester Gordillo fue prácticamente echada en los primeros años o en los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, con la reforma educativa, con el proceso penal y con su encarcelamiento. Prácticamente fue echada ella y su grupo más cercano del CENTE. Habrá que ver si estos nuevos bríos le dan a la maestra el suficiente poder o el suficiente empuje para retomar también el liderazgo del sindicato, ¿no? Eso también va a ser muy importante. Ernesto Núñez, por otra parte, el partido de Pedro Aces, durante una asamblea de la CATEM, esta Confederación de Trabajadores y Empleados de México, estuvo presente el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en el estrado principal pues estuvieron el gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat, y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Yo me he preguntado más de una vez si esta va a ser una vía de desahogo para eventuales alternativas políticas de Monreal, si es que no se le dan las facilidades en Morena, después de tantas pugnas que ha habido entre el grupo de Sheinbaum y el grupo de Monreal. Es decir, pareciera, no sé qué opines, Ernesto, que Palacio Nacional, es decir, que el presidente de la República tendrá ahora vías alternas para empujar candidatos y seguir haciendo política en varios partidos, y ya no solo en Morena, porque ahora podría empujar candidaturas a través de estos tres nuevos partidos: el evangelista de Encuentro Solidario, el sindicalista CTM4T de Pedro Aces y las redes sociales gordillistas. ¿Qué opinas de esto, Ernesto? Sí, y en un momento, Julio, en el que Morena ha demostrado su incapacidad de resolver su conflicto interno, ¿no? Es decir, ese es el ingrediente clave en esta ecuación que planteas. Morena, si algo ha demostrado en estos 2 años, es su incapacidad de ponerse de acuerdo por ver quién va a ser su dirigente nacional. Entonces,
sí llama la atención que en pleno pleito, cuando además se han dicho un poco de todo, ¿no? O sea, se han llevado fuerte Sí. Porfirio y Mario Delgado. Antes, cuando estuvo Gibran ahí, dijo cosas muy fuertes de cómo estaba Morena adentro. Berta Luján y Jade Cole se dieron también con todo. El propio Ramírez Cuellar contra Jade Cole contra Ramírez Cuellar. O sea, se han llevado pesado en los últimos meses. Han mostrado que hay mucha división, mucho conflicto interno. Y justo en ese momento aparecen estos partidos que habrá que ver si son partidos que terminan siendo como aquella figura, recordarás de los años 80, 90, de los famosos partidos satélite del PRI, Claro. si terminan jugando ese papel estos nuevos partidos, o si ocurre lo que dices, que terminan siendo partidos que le sirvan tanto al presidente o a personajes fuertes de Morena, como el propio Monreal, para como receptáculo de las decisiones que haya de Morena, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Hay que tomar en cuenta, Julio, que viene la pugna interna por 15 candidaturas Sí. a gobiernos de los estados. Ahí habrá gente que pierda esas candidaturas y que tendrá esa opción de irse a uno de estos partidos. No sé qué va a pasar si en Michoacán no queda el candidato de Monreal a la gubernatura. Pues se podría ir por alguno de esos otros partidos. ¿O qué va a pasar en cualquiera de los estados? No son 15 estados donde por lo menos, si uno revisa estado por estado, y quizá valdría la pena hacerlo después en otra ocasión, Julio, si uno revisa estado por estado, hay por lo menos 2 aspirantes fuertes de Morena, que van a estar en pugna por la candidatura en las próximas semanas. Estas precampañas comienzan en diciembre, o sea, ya está a la vuelta de la esquina el proceso interno para definir esas candidaturas, y hoy en la 4T, como bien dices, tiene esos 3 partidos ahí al lado que podrían ser, como te digo, el receptáculo de posibles fracturas, de posibles escisiones dentro de Morena, ¿no? Así es. Bien, pues Ernesto Núñez Albarrán, muy agradecido de tus palabras, de tu opinión, de tu análisis. Así es que, y hay que prepararnos para hacer ese tipo de estudios de cómo van las candidaturas y cómo va todo lo electoral, que ya va a tambor batiente. Pero bueno, por esta ocasión, Ernesto, muchas gracias. Gracias, Julio, muchas gracias a ti. Bien, que estés muy bien. Gracias y buenas tardes. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Hemos hablado con Ernesto Núñez Albarrán, periodista, explicador político, alguien con toda la visión panorámica de lo que sucede en la política nacional, con estadísticas, con datos, con referencias, una voz muy importante para entender lo que pasa en la política